El tratamiento del quirófano, una vez que ha terminado la cirugía, el paciente ya ha sido trasladado a su unidad, se hace una limpieza terminal. Después de la limpieza terminal, pues entra el técnico a hacer la limpieza y desinfección de equipos mobiliarios con amonio cuaternario y al finalizar ya se hace una desinfección con peróxido de hidrógeno por nebulización, quedando ya el quirófano listo para una siguiente cirugía. Siguiente, por favor. El retiro de EPP, como les decía, aquí es importante el checklist que va a hacer la enfermera coordinadora al sacarse el EPP, porque es ahí donde hemos encontrado que muchas enfermeras, muchos técnicos de enfermería y muchos médicos se han infectado. Entonces, en la medida de lo posible, siempre ponen una enfermera para este fin, ¿no? Se va a sacar el primer mandil con guantes. Esto la enfermera instrumentista lo hace en el quirófano, sale al lugar donde es el retiro del PP. Después de cada procedimiento, pues tenemos el lavado con alcohol, con solución alcohólica o alcohol gel, ¿no? Primero se va a retirar el escudo facial, tratando de poner la cabeza hacia adelante. ¿No? Después se va a sacar el mameluco con el segundo guante y las botas, ¿no? Y tratando de el mameluco, la parte interna que quede doblada para evitar que la parte externa quede expuesta, para que sea eliminada en las bolsas, en los contenedores adecuados. Después se va a sacar el segundo mandil con los guantes que se habían puesto, las segundas botas. Después ya sacamos el gorro, el lente, la máscara quirúrgica y la N95, también tratando de tirar el cuerpo hacia adelante para evitar contaminarnos. Posteriormente nos dirigimos a las duchas para darnos un baño y ahí en la ducha ya nos retiramos la chaqueta y el pantalón, también tratando que la parte interna, no tocar la parte externa, sino la parte interna y eliminarla en los contenedores, ¿no? Y el último en salir es el guante de nitrilo, que prácticamente es como nuestra piel, ¿no? Para evitar contaminar. La siguiente, por favor. Bueno, en tiempos de COVID, así estamos el personal, casi no nos conocemos, a veces tenemos que por la voz sacarnos quién eres, quién es esto, pero bueno, esperemos que esto dure poco, esperemos que pronto ya volver a la normalidad. Siguiente, por favor. Esta es una foto de hace poco tiempo, una cirugía cardíaca, ¿no? Donde todos estábamos juntos, donde estaba todo el equipo multidisciplinario, y bueno, y podíamos abrazarnos y tocarnos, pero ahora pues todo desde lejos, ¿no? Yo les agradezco la exposición, la invitación, espero que les haya servido de algo, y cualquier duda estoy para responderles. Muchas gracias, licenciada María. En este momento hay una pequeña pregunta. Dice que si lo mismo se aplica a las salas de endoscopía. Nosotros no hacemos endoscopías, pero debe ser lo mismo, ¿no? Porque igual son procedimientos quirúrgicos y sí debe ser igual, lo mismo se debe aplicar, ¿no? Para evitar contagiarnos, infectarnos. Licenciada María, muchísimas gracias. Si usted pudiera ingresar también a la transmisión como gremiada y poder algunas preguntas están en el link, por favor. Le agradecemos. Saludos por el Día de la Enfermera a usted. Gracias. Gracias por su ponencia. Ya, a ver. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Hemos tenido un breve corte, pero inmediatamente se ha reiniciado la transmisión. Las colegas están en el chat preguntando algunas cosas. A ver.
si me las pasa, porque ahorita estoy Sí, acá. yo se las paso, cualquier cosa, y estamos en la transmisión en este momento. Muchas gracias, licenciada María. Estamos en contexto. Feliz Día de Enfermera. A nombre del Sindicato Gracias, Nacional, muchas gracias. gracias, gracias. Vamos a continuar con el tema. Hay un tema que estamos cambiando de fecha. Y vamos a invitar al licenciado Freddy Guajuayo. El tema que tenía que ser dado el día de mañana 28 va a ser dado en estos momentos. Vamos a invitar al licenciado Freddy Guajuayo con el tema Protegiendo al personal de salud en pandemia por COVID-19 desde la gestión de las instituciones sindicales. El licenciado Freddy es nuestro secretario de Defensa del Consejo Ejecutivo Nacional CINES, periodo 2019-2022, especialista en enfermería intensiva, ex secretario general de la base CINES Hospital Cayetano Heredia de Piura, es miembro de fiscalización del CINES, periodo 2017 y 18, y lo invitamos con el tema, vuelvo a repetir, protegiendo al personal de salud en pandemia por COVID-19 desde la gestión de las instituciones sindicales. Muchísimas gracias. Bienvenido, licenciado Freddy. Ante todo, buenas tardes a todos los oyentes de este primer Congreso Internacional realizado por el CENSINES, gestión 2019-2022. El día de hoy vamos a tocar un tema desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista legal, cómo es que podemos proteger a nuestro personal, cómo podemos proteger a todos los trabajadores del sector salud en los diferentes servicios, en los diferentes hospitales, desde una posta, desde un centro de salud hasta un hospital especializado. Para eso existen normas, normativas, leyes, decretos, resoluciones y diferentes, inclusive documentos técnicos que deberíamos de conocer y para poder proteger a nuestro personal en esta pandemia. En primer lugar, vamos a hacer un bosquejo. ¿Qué es lo que podemos proteger al personal de salud en esta pandemia COVID-19? Desde la gestión de las instituciones sindicales. Para nosotros, por ejemplo, la protección es importante saber que la protección al personal pueden ser con varios tipos de protección. En primer lugar, como vale la redundancia, la protección personal está orientada a lo que es la protección de los EPPs, ¿no? Y toda la indumentaria correspondiente en los diferentes servicios de cada hospital. También tenemos la protección legal, ¿no? La protección legal en los diferentes ámbitos, el ámbito civil, penal, a nivel del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía de Prevención del Delito. También tenemos la protección administrativa, ¿no? Como por ejemplo a nivel de lo que es la Defensoría del Pueblo. Y también tenemos que tener protección espiritual, porque nuestros agremiados o nuestras enfermeras o nuestro personal de salud que está frente a la pandemia, frente a esta batalla, que tiene que estar emocionalmente en buenas condiciones y espiritualmente en buenas condiciones para llevar a cabo y hacer frente a esta batalla, porque un personal con la moral baja, espiritualmente de bajo nivel, entonces estaríamos también bajo de defensas, ¿no? Y por último, la protección. La protección social es una protección, por ejemplo, en cuanto a las instituciones del Estado, las instituciones sindicales, otras organizaciones que protegen a su personal, pero cuyo objetivo es más que todo la protección para un bienestar del trabajador de salud. Vamos a hablar independientemente ahora uno a uno, de acuerdo a los tipos de protección. Vamos a tocar la protección personal. Existe la resolución ministerial en el Perú, ¿no? Del Ministerio de Salud, la 456-2020 del MINSA, que es una norma técnica de salud para el uso de equipos de protección personal por los trabajadores de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Esta norma técnica habla acerca de cómo deben usarse los EPPs en las diferentes IPRES, en las diferentes instituciones de salud. Pero esta norma técnica tiene responsabilidades.
Y esa responsabilidad es a nivel nacional a través del MINSA, ¿no? De la dirección, a nivel regional de las DIRES y a nivel local también de los directores. En cuanto a la exposición para el COVID-19, esta norma técnica habla de áreas o servicios, cómo debe ser el tipo de indumentaria, el tipo de protección de acuerdo al área, por ejemplo, ¿no? El área de emergencia, área de sala de operaciones, como ya hemos escuchado en varias exposiciones. Esta lámina no va a tratar a entrar en detalle acerca de todo lo que hay en cuanto a la protección personal, simplemente es conocer la normativa, ¿no? Como que nos va a proteger a nivel de nosotros, de los trabajadores que estamos en la primera línea, para poder hacer frente y exigir a la institución, a los responsables a nivel nacional, regional y local, para que se cumpla esta normativa en los diferentes establecimientos. También se deben priorizar, ¿no? Las áreas. Mucho se hablaba, por ejemplo, de los tipos de respiradores, como por ejemplo la N95, la WFP2 o la WFP3, que es a nivel de Europa, y la N95. Estos son los tipos de filtro que deben priorizarse, ¿no? En el grado de exposición, y se deben priorizar a nivel de los procedimientos que genera aerosoles. Entonces, a veces se ha hablado mucho de este N95, como que se ha vendido en la imagen de cada trabajador, que si no hay N95, no entro a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos que conocer que existen otros reemplazos como la WFP2, la WFP3, ¿no? Que son reemplazables o son de diferentes marcas, sino que son los filtros corresponden para los procedimientos que generan aerosoles. Eso como una reflexión, como un recordatorio para ver que la norma técnica de salud para el uso de los equipos de protección está respaldada, ¿no? Por esta resolución ministerial 456, ¿no? Podemos entrar a la página web y podemos analizar punto por punto, inclusive las áreas de los servicios que corresponden a esta resolución. Ahora vamos a hablar acerca de la protección legal. Ustedes saben que uno de los principios o uno de los fines, de las funciones de un sindicato es defender a los agremiados o a los trabajadores que tienen a su cargo. Entonces, la protección legal es importante en el sindicato y en este momento de pandemia se hace cada vez más fuerte las acciones legales a realizar en cuanto a la acción legal. Entonces, los sindicatos o las organizaciones que están defendiendo al trabajador de salud, ¿no? Esta acción legal tiene que verse a nivel civil, a nivel penal y a nivel constitucional. A nivel civil se ve más que todo, por ejemplo, los contratos, ¿no? Que no se cumplen por un director, tienen una responsabilidad civil para hacer la denuncia. Y a nivel penal, existe, por ejemplo, delitos como exposición al peligro de la persona dependiente. También existe a nivel penal un delito atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es importante conocer estos dos delitos porque cuando hacemos la denuncia tenemos que acreditar si realmente estamos en un ilícito, estamos enmarcados en estos dos artículos del Código Penal. Y a nivel constitucional también. Por ejemplo, a nivel constitucional se ha visto el Decreto Supremo 0830 de 2020, que fue emitida por la PCM, ¿no? Que es un decreto supremo, jamás va a estar por encima de una ley, que fue la ley, que es la ley del adulto mayor, la 3490. Entonces, en este sentido, el Decreto Supremo 083 niega, pues, al adulto mayor a partir de los 60 años a ser protegido como manda la ley, lo que es el adulto mayor. Entonces, esto se puede recurrir a nivel constitucional, a nivel tribunal, para poder pedir la derogatoria y que se ha hecho, ¿no? A nivel de todos los estamentos
a nivel constitucional. Otra protección que se hace a nivel legal es la acción penal, ¿no? A nivel penal, ¿cómo podemos proteger a nuestros trabajadores? En primer lugar, tenemos que ver si hay delito o hay un ilícito penal, ¿no? Si hay delito, tiene que estar enmarcada en el Código Penal. Y el Código Penal, para esa pandemia, para este momento de la pandemia, ¿no? Está enmarcado en 2 artículos fundamentales, la 128 del Código Penal y la 168 del Código Penal. ¿Qué delitos están enmarcados, no? Derecho contra la vida y el cuerpo y la salud, en modalidad exposición a peligro de personas dependientes. Entonces, ¿quiénes son las personas dependientes? El trabajador de salud que depende de su empleador, ¿no? Si no le dan su indumentaria, no le dan su respirador para entrar a un área COVID, está cometiendo este delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de exposición al peligro de persona dependiente. Como somos personas dependientes, los trabajadores que están en la primera línea, no se comete el delito. ¿Y quién es el responsable? El responsable es el responsable de la IPRES, el responsable del director, el responsable, ¿no? Y los corresponsables serían, pues, a nivel, ¿no?, regional y nacional. En esa salud sería la presidenta ejecutiva. ¿Por qué? Porque son corresponsables a nivel, ¿no?, de penal este delito. Y el ilícito penal, cuando, por ejemplo, no se provee de los equipos de protección personal, e inicia el ilícito penal que se convierte en delito y tiene que estar enmarcado en el Código Penal. Y también se puede cometer un delito contra la libertad de trabajo en la modalidad de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos que acordarnos que para hacer una acción penal tenemos que estar seguros que hay un delito. ¿Qué delitos? Ya los hemos mencionado. ¿Y en qué artículos están? En el Código Penal. O sea, para decir que es un delito, decimos a veces, pero tenemos que enmarcarnos que los principales delitos que están en el Código Penal en este tiempo de pandemia son el artículo 128 y el artículo 168. ¿Y qué dice nuestro Código Penal peruano? En su artículo 128, exposición a peligro de persona dependiente, ¿no? Que es el artículo que hemos dicho que tenemos, dice exactamente lo siguiente. El que expone a peligro la vida o la salud de una persona colocada bajo su autoridad, dependencia, tutela o cautela o vigilancia, sea privándola de alimentos, ¿no? Ojo, que cuando a veces les niegan, cuando trabajan 12 horas y no les quieren dar sus alimentos, están privando de alimentos, ¿no? O cuidados indispensables, sea abusando de los medios de corrección o disciplina o cualquier acto análogo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años de la pena de la libertad. Y en los casos en que la gente tenga vínculo de parentesco consanguíneo, la víctima fuera menor de 14 años de edad, la pena será privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si se produce lesión grave o muerte de la víctima, la pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años. Eso dice nuestro Código Penal peruano en su artículo 128. Y en el artículo 168, atentado contra las condiciones de la seguridad y salud en el trabajo, que esto ha pasado prácticamente en todos los establecimientos de salud donde no se les ha entregado toda la indumentaria y todos los equipos de protección, han cometido este delito. Pero muy poca gente se ha atrevido a denunciar, a hacer, ¿no?, un trámite legal penal. ¿Qué dice? El que deliberadamente infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, porque están obligados las instituciones que prestan, tienen trabajadores de dependencia, ponga en peligro inminente la vida, la salud y la integridad física de sus trabajadores de forma grave. Será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Sí,
como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo, causa la muerte del trabajador. Ojo, que cuántos trabajadores han fallecido, ¿no? Consecuentemente por no haber tenido los equipos de protección, o la muerte de terceros, ¿no? En este caso sería un familiar o lesión grave, y el agente pudo prever este resultado. ¿Cómo pudo ver el resultado? Entregando los equipos de protección adecuados cuando les obligan a entrar sin la protección debida, ¿no? ¿Cuál será el resultado? La pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte, y no menor de 3 años ni mayor de 6 en caso de lesión grave, ¿no? Mucha gente que ha tenido hoy en día el COVID-19 ha quedado con lesiones graves, como por ejemplo, ¿no? Con problemas de EPOC, ¿no? A nivel de los pulmones. Ahora vamos a hablar acerca de la protección legal, pero a nivel constitucional. Porque ustedes saben que en los diferentes gobiernos, y en especial en el Perú, ¿no? Existe la constitución política. Por ejemplo, en el Perú el artículo 1, el artículo 12 y el artículo 7 son claramente de la vida, la salud y la integridad personal, son bienes jurídicos primordial de protección en el ámbito laboral. La defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. El artículo 2, toda persona tiene derecho a la vida. Por eso cuando dicen, tiene que retornar a trabajar, usted tiene derecho a la vida. Si usted sabe que está en peligro su vida, está amparado en la Constitución Política del Perú, y a su identidad y a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo, bienestar. El concebido es sujeto de derecho a todo cuanto se favorece. Nosotros, desde el punto de vista constitucional en el Perú, nos hemos enmarcado, por ejemplo, en el Decreto Supremo 083. ¿No? En un momento, en el gobierno peruano saca un decreto supremo donde la protección del personal, ¿no? Era mayores de 60 años. Y sin embargo, después de 2 meses que pasa la pandemia, sacan el decreto supremo 083, donde dicen, ya no va a ser 60, sino 65 años para ser protegidos. ¿Esto qué significa? Que por algunas empresas que han presionado al gobierno para que los trabajadores mayores de 60 años retornen a trabajar, pero no se han percatado que en el sector salud poner a trabajar de 60 a 65 prácticamente era pues llevarlos al suicidio. Por eso es que nosotros hemos presentado una acción de inconstitucionalidad de este decreto supremo, porque existe una ley, y una ley está por encima de un decreto supremo. Y esta ley es la ley del adulto mayor, la 3490, donde dice que se reconoce como adulto mayor a las personas mayores de 60 años. Entonces también se puede proteger legalmente a nivel constitucional, colocando o haciendo demandas de inconstitucionalidad, ¿no? Pidiendo al Congreso que pueda derogar algún decreto supremo que esté en contra de estos artículos de la Constitución Política. Por eso se llama constitucional, acción de inconstitucionalidad, porque van a acción política. Vamos a tocar ahora la protección legal, pero a nivel de prevención del delito. Es importante también prevenir el delito. Es por eso cuando, por ejemplo, dicen, no nos han entregado los equipos de protección, no nos han entregado los respiradores N95 para ingresar a trabajar donde hay aerosoles, entonces nosotros tenemos que avisar a la Fiscalía de Prevención del Delito. ¿Quiénes pueden avisar? Cualquier ciudadano. ¿Quién más? Puede también la entidad, el empleador, o el paciente, o el familiar del paciente, ¿no? Cualquiera puede hacer el requerimiento hacia la Fiscalía. La Fiscalía debe acudir, ¿no? Porque está en su competencia para prevenir el delito. Pero, ¿qué va a hacer la Fiscalía para prevenir el delito? Va a hacer unas diligencias preliminares. Puede ser una investigación preparatoria para entregar a la Fiscalía correspondiente.
puede ser una diligencia administrativa para presentarla donde corresponde, una diligencia civil o una diligencia laboral. Todo en función a prevenir el delito. Por eso esta protección legal también nos ayuda a la Fiscalía para prevenir el delito. Entonces el Ministerio Público, a través de su Fiscalía de Prevención del Delito, puede protegernos también para evitar el delito, ¿no? Con solo hecho de hacer la denuncia o el pedido del requerimiento a la Fiscalía de Prevención del Delito, podemos evitar una muerte, podemos evitar, ¿no?, cualquier delito que se pueda cometer a futuro. Por eso se llama prevención del delito. Esta prevención del delito tiene un procedimiento administrativo. ¿Y cómo es ese procedimiento administrativo? El procedimiento preventivo de prevención del delito se da cuando el fiscal llega al lugar de la denuncia y va a hacer, ¿cuáles van a ser sus funciones que hace el fiscal? El fiscal va a ser que debe evitar la conducta delictiva, ¿no?, de la denuncia que se está haciendo. Puede ser de oficio o a solicitud. O sea, el fiscal puede llegar también en forma inopinada, ¿no?, al lugar donde posiblemente se esté cometiendo que se va a cometer un delito. Entonces puede llegar de oficio o puede llegar a solicitud de la ciudadanía o de la entidad o de alguna empresa o del familiar del paciente. ¿Y qué función más puede hacer? Puede ver el riesgo, si realmente la denuncia tiene un riesgo efectivo que va a ser un delito. O simplemente dice no da lugar. Y cuando no da lugar, ¿no?, simplemente porque ya, por ejemplo, existe ya un proceso judicial en trámite. Entonces eso no da lugar y por lo tanto no continúa el procedimiento preventivo. O cuando encuentra problemas que no le corresponden a la Fiscalía de Prevención del Delito. Por ejemplo, corresponde conocer a otro fiscal por razón de turno o territorio. Si nosotros tenemos un fiscal de prevención del delito y encuentra ya un cadáver, entonces viene el fiscal de turno para hacer el levantamiento, ¿no?, el fiscal penal para hacer el levantamiento del cadáver, ¿no? O simplemente puede venir también a ver de que el delito se haya ya consumado. Entonces dice, de repente no le corresponde a su territorio, ¿no? Puede estar en un lugar donde no le corresponde, dice, el fiscal territorial de tal provincia tiene que acudir a ese problema, ¿no? Por eso pueden derivar a la fiscalía de turno o territorio. Pero también puede llegar a derivar si los riesgos del delito puede ser de niños o adolescentes. En este caso, ¿no?, son los fiscales de familia o fiscales mixtos, ¿no? Entonces el procedimiento preventivo que hace la Fiscalía, y nosotros podemos llamar a la Fiscalía de Prevención del Delito para que pueda hacer todas estas funciones y nuestro objetivo es que proteja al trabajador de salud para que no se consume el delito. La protección administrativa. Vamos a entrar ahora a lo que es la protección administrativa. Existen organismos como la Defensoría del Pueblo, que es un organismo autónomo, es un organismo que va a defender los derechos fundamentales de la Constitución política y va a hacer cumplir los deberes de la administración estatal. Este organismo autónomo para que se dé la organización que va a ser supervisada o estar en queja, debe cumplir una eficiente prestación de los servicios públicos. Este organismo autónomo de la Defensoría del Pueblo atiende quejas, consultas, pedidos de toda vulneración de derechos. O sea, si nosotros nos quejamos ante la Defensoría del Pueblo,
va a atender nuestra queja, nuestra consulta o nuestro pedido, de acuerdo pues al contexto de la pandemia del COVID-19, ¿no? O sea, qué problemas, qué queja yo puedo llevar ante la Defensoría del Pueblo, ¿no? Cualquier queja, cualquier consulta que esté, ¿no?, vulnerando los derechos de la persona, de los derechos del trabajador de salud. ¿Qué puede haber también? También este organismo autónomo no dicta sentencias, no impone multa o sanción. Es importante conocer. A veces dice, yo me voy a quejar a la Defensoría del Pueblo. Perfecto. Usted se queja, pero la Defensoría del Pueblo no dicta sentencias ni multas. Simplemente elabora informes con recomendaciones. Pero sus informes, ¿no?, son carácter vinculante, ya que van a un nivel, ¿no?, por ejemplo, si hacemos la queja de Defensoría del Pueblo, esa recomendación va, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Salud, a nivel de Salud, sobre la queja, sobre la consulta o sobre el pedido que se realiza a la Defensoría del Pueblo. Entonces, la Defensoría del Pueblo también es una organización que podemos utilizarla como protección administrativa al trabajador de salud. Como protección administrativa también tenemos a la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, ¿no? Este es un organismo técnico especializado que está como función promover y supervisar, fiscalizar. Lo que sí no nos da mucha autonomía es que está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Y como está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, depende de la PCM. Y si depende de la PCM, depende del Estado. Por lo tanto, ¿no?, sus supervisiones, sus fiscalizaciones van a tener más, ver el ordenamiento jurídico, van a ver la seguridad y salud en el trabajo, pero ¿cuál va a ser su resultado? ¿Cuál es su principal función o la facultad que tienen? De sancionar. Y al sancionar, ¿no?, simplemente hacen las multas a los empleadores. Entonces, si no hay sanciones administrativas, por ejemplo, al que cometió la falta, ¿no? En este caso es sanción al director, sanción a la jefa de servicio, sanción al gerente, no, sanción al empleador. ¿A quién lo van a sancionar? En este caso, sancionan a Salud o sancionan al MINSA, ¿y qué le hacen? Le cobran multa. Y al cobrarle multa, ellos, ¿no? O sea, prácticamente esto es, como es adscrito al Ministerio de Trabajo, solamente ven el ordenamiento jurídico y la de seguridad y salud en el trabajo, pero al sancionar solamente su objetivo último es la multa a los empleadores. Entonces, es por eso que nuestro, ¿no?, interrogante de que este organismo no sirve como una persuasión, ¿no?, como persuadir a los responsables de la IPRES, de la organización donde uno trabaja, pero más que todo es por la multa a los empleadores. Hay una norma nueva del Decreto Supremo 08/2020 que se modificó el reglamento de la Ley General de la Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo número 019. La finalidad era generar el desarrollo normativo y así fortalecer la protección de salud y la vida de los trabajadores. Esto es del 2020, en plena pandemia. ¿Y qué dice ese artículo? Infracciones muy graves de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cuáles son esas infracciones muy graves? Son infracciones muy graves las siguientes incumplimientos. Artículo 28.7. No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave y inminente para la seguridad y salud de los trabajadores y personas que presenten servicios dentro del ámbito del centro de labores. Entonces, ¿esto qué significa? SUNAFIL prácticamente le va a poner multa a todos los centros, ¿no? Y ellos bien van a tener, pues, bastante ingreso por las multas, ¿no? Pero en realidad, el objetivo, la protección al trabajador no se ve reflejada, simplemente son las multas a los empleadores. Y el 28.10, ¿qué dice? El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo
que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico conforme al certificado o informe médico legal. Entonces, esto ha sido modificado, pues, ¿no? En el Decreto Supremo 08-2020. También es importante hablar acerca de la protección espiritual. La protección espiritual nos refiere a nivel de lo que nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? Como derecho fundamental, tiene toda persona la libertad de religión, ¿no? Es decir, en el Perú existen muchas religiones diferentes, y entonces la protección espiritual es importante para el trabajador y respetar, ¿no? Porque así está enmarcado en la Constitución Política del Perú. Es por eso que los trabajadores se organizan, ¿no? A través de, por ejemplo, de misas, de cadenas de oración, de rosarios religiosos, ¿no? Otros llevan una imagen, etcétera. Se respeta porque en nuestra condición política respeta el derecho fundamental de toda la persona a libertad de religión. Entonces, es importante la protección espiritual porque normalmente, por ejemplo, los pacientes no graves están despiertos, están, ¿no? Deprimidos, están tal vez en varios días en cuarentena, 15 días en el hospital, a veces solamente con una cánula binasal o con una bolsa de reservorio. Y entonces una misa, una oración, un rosario que le llegue a través de un celular o a través de una pantalla, eso protege espiritualmente tanto a los trabajadores como al paciente, ¿no? Por eso la protección espiritual ayuda no solamente al trabajador, sino también a los pacientes y acompañantes. Y por último, vamos a hablar acerca de la protección social. La protección social está enmarcada en organismos institucionales, quienes protegen socialmente al trabajador. Organizaciones del Estado, organizaciones sindicales, también empleadores de otras empresas, otras organizaciones como ONGs, partidos políticos, etc. Por ejemplo, en las organizaciones del Estado, ¿no? El Estado a través del Ministerio de Salud, ¿no? Por ejemplo, protegen socialmente con bonos, ¿no? Como el famoso bono COVID, que no ha llegado hasta ahora a los trabajadores, pero han tenido la intención de querer proteger socialmente, ¿no? De lograr un bienestar y ayuda social. Las organizaciones sindicales, como por ejemplo, como el CINES, ¿no? A través de su Secretaría de Bienestar y todos los sindicatos, ¿no? A través de sus Secretarías de Bienestar, ¿no? Por ejemplo, han hecho sus plan de contingencias, han tenido ayuda económica, han tenido ayuda a nivel de compra de material de EPP, ¿no? Y de realizar actividades como que puedan ayudar para proteger socialmente a todos los trabajadores que están en la primera línea. Entonces, ¿pero cuál es el objetivo de la protección social? Es el bienestar y ayuda social. Como ustedes han visto, que la protección, ¿no? De todos los que nosotros hemos desarrollado, se desarrolla pues en este tipo de protección. Personal, legal, administrativa, espiritual, social. Eso es lo que quería compartir, queridos amigos y colegas a nivel nacional. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Freddy. A ver, le voy a hacer algunas pequeñas preguntitas para considerar sus 5 minutos, por favor. Dice, bueno, hay preguntas que ya han sido resueltas en la mañana, muy buena ponencia. Con respecto, dice, en algunos hospitales desconocen la ley del adulto mayor.
que en la mayoría de lugares dan EPPs descartables por cada turno, y en las UCIs dice les están indicando reutilizar las mascarillas, creo que son cosas que ya fueron dadas. ¿Qué hacen si de tu hospital te llaman y te dicen que su declaración jurada no tiene validez y que pases consulta que el único que puede actualizarla es el médico de personal? Tengo 61 años. Bueno, con respecto a la declaración jurada que está enmarcada dentro del decreto de urgencia 026 de protección al adulto mayor, efectivamente la declaración jurada es un documento legal, auditable, ¿no? Que solo puede ser reconsiderada por salud ocupacional o el médico que hace sus veces para que el trabajador pueda acreditar lo que ha declarado en ese documento sobre la enfermedad o la comorbilidad que ha declarado, valga la redundancia, en el documento. Es importante entonces la acreditación de todo mayor de 60 años o menor de 60 años con comorbilidad, acreditar la enfermedad, ¿no? Ya que muchos trabajadores han ido a protección sin todavía la evaluación del médico, ¿no? Entonces es importante la acreditación porque ese documento va a ser auditable. Otra pregunta que hacen, ¿qué va a pasar después del 7 de septiembre? También preguntan qué va a pasar, qué pasaría con los que tienen asma, pero no tienen 61 años y asimismo falta personal en sus servicios. ¿Qué se puede hacer? Todos conocemos que el 7 de septiembre debe terminar la emergencia sanitaria, con una probabilidad que se amplíe esta emergencia sanitaria, ¿no? La ley el decreto de urgencia 026 manifiesta que todos los adultos mayores deben estar protegidos y las personas con comorbilidad deben estar protegidos durante la emergencia sanitaria, ¿no? Esa es la normativa que existe en el Perú actualmente. Si dice durante la emergencia sanitaria, significa que hasta el 7 de septiembre están protegidos. Si se amplía, entonces nuevamente estamos entrando a protección durante la ampliación de la emergencia sanitaria. Entonces hay que estar atentos si se va a ampliar o no la emergencia sanitaria. Ahora, de repente la emergencia sanitaria se amplía por departamentos. Entonces sería solamente aplicable en esos departamentos donde hay, de repente, donde la epidemia todavía es un foco alto de contagiosidad. Entonces, eso hay que tener en cuenta, o no sabemos en realidad cuál van a ser lo que el gobierno va a sacar en estos días sobre la emergencia sanitaria. Y sobre la falta de personal, efectivamente hay falta de personal a nivel nacional. Para eso se ha dado, por eso se da el decreto de emergencia para poder contratar personal, ¿no? En el Perú, en el sector, por ejemplo, de salud, ha habido contratos de más de 5.000 enfermeras, ¿no? Por encima de lo que están en casa y algunos están con comorbilidad, con protección y otros que están trabajando. Es decir, existe la normativa para que la institución pueda cumplir con el contrato de la falta de personal. Le ampara la ley a todas las instituciones, tanto MINSA como en salud, para contratar personal. Y es por eso que cuando la presidenta ejecutiva manifiesta de que no hay límite para contratar personal durante la emergencia sanitaria. Bueno, una última pregunta, licenciado. Por encima de un decreto de urgencia está la ley. ¿Qué se está haciendo por el adulto mayor de 60 años? Efectivamente, si nosotros hablamos de la pirámide, ¿no? A nivel constitucional, la ley está por encima del decreto de urgencia. El CINES, como institución gremial, ha hecho los documentos a la Defensoría del Pueblo. Ya tenemos el resultado. ¿Y qué ha dicho la Defensoría del Pueblo? Efectivamente, el CINES tiene la razón. ¿Por qué tiene la razón? Porque en el Perú se considera adulto mayor a partir de los 60 años por ley. Y recomienda, ¿no? Y recomienda
exonerar, ¿no?, a los adultos mayores de 60 años. A nivel del Ministerio de Salud, también se ha presentado documentación y se está trabajando una exoneración acerca de los adultos mayores para ser considerados en primera línea, ¿no? Pero ustedes saben que en el Perú, pues lamentablemente la burocracia, los trámites administrativos son engorrosos y estamos en eso. Y también se ha hecho la demanda de una acción popular, ¿no?, a nivel del Tribunal Constitucional para que se derogue este decreto supremo 083 que fue emitido por la PCM, ¿no?, por el Consejo de Ministros, ya que existe una ley que es la ley del adulto mayor. ¿Qué más se ha hecho? Se ha enviado también documento a nivel de la Comisión de Constitución del Congreso para que sea revisado y derogado este decreto supremo. Entonces tenemos 3 caminos y hay un resultado de la Defensoría del Pueblo. Ustedes saben que la Defensoría del Pueblo exhorta, recomienda a nivel institucional como puede ser el Ministerio de Salud o a nivel del Consejo de Ministros. Muchas gracias, licenciado Guajuayo. Agradecemos por su ponencia muy clara. Aunque quedan todavía muchas preguntas, esto nos va a motivar a dar un tema exclusivo en una fecha posterior. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, vamos a dar pase. El siguiente tema, que era vigilancia y manejo del ambiente, ya ha sido dado en otros temas anteriores. Y vamos ahora a pasar al tema de ética y cuidados paliativos en el contexto de la pandemia. La doctora Virginia Garay-Cochea nos va a brindar ese tema con su amplia experiencia. Ella es médico pediatra, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además es pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, actualmente jefe del equipo de componente de enfermedades raras y huérfanas. Bueno, creo que esto ya tiene un nuevo cargo la doctora. Es magíster en bioética de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y es miembro titular de la Sociedad Peruana de Pediatría, de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Pediatría, miembro asociado de la Asociación de Estudios de Obesidad y Arteriosclerosis y la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos y miembro correspondiente de la Sociedad Peruana de Neurología. Es docente además en la Universidad Cayetano Heredia y profesora de posgrado en bioética de la Antonio Ruiz de Montoya. Profesora de maestría de cuidados paliativos en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, un tema tan importante en estos momentos que estamos viendo morir a tantas personas y a veces no sabemos tomar decisiones. Bienvenida, doctora. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado darnos ese tema. Gracias. Active su audio, no la escucho bien, doctora. Active su audio. Doctora Virginia, ¿puede activar su audio, por favor? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, perfecto. Sí, ahora está muy bien. Voy a probar con el audífono un ratito. No. Okay. Con el audífono, ahorita no le escucho. ¿Sí? ¿Así me escuchas? Así sí, doctora. Ok, entonces lo haré directo. Perfecto. Sí. Para estarla... Puede compartir su pantalla. Ok. Bueno, el tema de hoy día es, que me pidieron desarrollar, es ética, cuidados paliativos y COVID-19, que es lo que nos ocupa a todos. Este es
Este es el microorganismo que está atormentando el mundo y nos atormenta mucho más a nosotros. Es un virus, no es un organismo vivo, es material genético que utiliza después nuestras propias células para producir todos los efectos que ya conocemos. Haremos un breve repaso por la era pre-COVID, cómo era nuestra vida en la época antes de que viniera este microorganismo, antes de que viniera este bicho. Especialmente en medicina se han dado grandes avances tecnológicos. De hecho, que a partir de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, el mundo ha cambiado con respecto a lo que es la ciencia médica. Se habla ahora incluso de la medicina de precisión, o sea, una medicina altamente personalizada para las necesidades que requiera cada paciente en cada enfermedad y en cada momento de su vida. Se ha desarrollado y se viene desarrollando activamente la genómica y la genética. Parece que el futuro de la medicina se fuera por ese lado. Hay un gran auge de la inteligencia artificial y esto trae como resultado una mayor expectativa de vida en todo el mundo, incluso en los países pobres. Por otro lado, en las grandes ciudades especialmente, así como Lima, las grandes capitales del mundo, ha ido desarrollándose, del mundo occidental, ha ido desarrollándose un estilo de vida completamente nuevo, diríamos, entre comillas, moderno, donde la vida se transforma, hay grandes aglomeraciones de personas, estábamos acostumbrados a hacer reuniones de trabajo, reunirnos, compartir experiencias, y no dejamos de lado la parte social, ¿no es cierto?, de nosotros, y las expresiones sociales, entre otras cosas, eran los abrazos. Sin embargo, todo eso ha cambiado a raíz del COVID-19. Sabemos, y esto ya es una información altamente difundida, que este virus COVID-19 nos da diferentes cuadros clínicos que va a depender mucho del inóculo, de la cantidad de inóculo, cantidad de virus que tengamos, con los que tengamos contacto, de la edad que tengamos, de la presencia de comorbilidades, ¿no es cierto?, que va a dar desde no síntomas en la parte superior de la lámina, y que de estas personas que no tienen síntomas van a desarrollar una respuesta inmune. Pareciera que esta respuesta inmune no es muy larga en los que no hacen síntomas. Aquellos que hacen síntomas leves o muy moderados, más o menos el 55% de las personas, que también van a desarrollar una respuesta inmune. Muy pocos de estos van a requerir realmente tratamientos médicos contra el COVID, ¿no? Generalmente los tratamientos médicos que se recomiendan como preventivos o profilácticos no están siendo probados que sean eficaces. Un 10% de las personas afectadas por el COVID van a hacer síntomas más severos y por lo tanto van a requerir hospitalizaciones, y a partir de esto, aquellos que tienen síntomas críticos que van a requerir UCI, estos son los que van a constituir gran parte de la mortalidad que estamos observando. Este 10% de síntomas severos con el 5% que realiza, que tiene una fase muy crítica, comprometedora de la vida y que pueden terminar muriendo. El problema no es el número de pacientes, sino que este número de pacientes con esta sintomatología se agrupan en un corto periodo de tiempo, y por eso es que colapsan las instituciones de salud, y lo colapsan en el Perú y han colapsado en el mundo entero. Y lo que se quería cuando hablábamos de la danza y el martillo era que, si bien se produjera la diseminación de la enfermedad, no todos los pacientes se juntaran en periodos de tiempo tan cortos como algunas semanas. Ya hemos identificado dentro del curso de COVID que hay grupos de riesgo, como es el adulto mayor, como es aquellos que tienen enfermedades crónicas llamadas comorbilidades, o como la gran población de gente obesa. Ahí tenemos que decir que desgraciadamente en nuestro medio, por los hábitos nutricionales que tenemos, hay una gran parte de la población que es obesa. Ya en el año 2012,
se hizo un estudio a cargo del Ministerio de Salud en el cual el 50% de adultos eran obesos, ya sea obesos o obesos mórbidos, y esos estaban en peligro. Y el otra gran llamada de atención es que en niños, en Lima metropolitana, teníamos un 25 a 30% de prevalencia de niños con sobrepeso y obesidad. Y tener niños con sobrepeso y obesidad hacía que uno pronosticara una carga de enfermedad solo por obesidad en el tiempo mucho mayor. Y eso lo estamos viendo ahora. Gran parte, sabemos que el 85% de pacientes comprometidos con síntomas severos y críticos son obesos. Entonces, es una de las cosas que tenemos que arreglar. ¿Y por qué nos ha ido o nos está yendo tan mal en las instituciones de salud por el COVID? Porque tenemos instituciones o servicios de salud insuficientes para la demanda poblacional. Y esto lo venimos arrastrando de décadas. Yo me acuerdo que desde que estudiaba la salud estaba en crisis. Y bueno, sigue estando en crisis y ahora ya está en desastre. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no el crecimiento de las instituciones de salud, desde el primer nivel de salud hasta el nivel más complejo, no ha ido paralelo al crecimiento de la población, ¿no? Y entonces hay una brecha de demanda no atendida crónicamente por décadas que se ha juntado y se ha hecho mucho más evidente en estos tiempos. La otra cuestión es que tenemos una pobre producción científica, se realiza muy poca investigación. La poca investigación que se realiza generalmente son en instituciones complejas y aún así con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque se privilegia el trabajo asistencial y no se privilegia el trabajo de investigación. Por otro lado, tenemos una insuficiencia de recursos humanos y está probado hasta la saciedad en estos tiempos, ¿no es cierto? Donde necesitamos intensivistas, no tenemos intensivistas, necesitábamos más enfermeras, no tenemos enfermeras, y muchas veces esto ya lo sabíamos de alguna u otra manera, porque el personal de salud es el que trabaja en 2 o 3 sitios al mismo tiempo para poder mantenerse. Esto no podía ser sostenible en el tiempo, menos ahora. Y esto que está trayendo esta problemática compleja desde el punto de vista de salud, está trayendo que tengamos también mayor número de infectados, mayor número de muertes. Estos son los cuadros que ustedes deben conocer de la sala situacional, desde la sala situacional hace una semana. Y una de las cosas que tenemos que asumir es que tenemos una tasa de letalidad de las más altas del mundo y de la región, ¿no es cierto? Dentro de eso, la tasa de letalidad promedio del país oscila alrededor de 4.69, pero hay grandes diferencias entre las regiones, siendo, por ejemplo, La Libertad, Lambayeque, Ica, Piura, de las que tienen más alta tasa de mortalidad o de letalidad. Sabemos que el número de infectados crece, pero también el número de hospitalizados ha ido creciendo y que la gran carga de pacientes hospitalizados está entre las instituciones MINSAD y las instituciones de salud. Somos las dos grandes instituciones que tienen la responsabilidad de la gran carga de enfermos. De este número total de enfermos, hay un 11% que están en ventilación mecánica y un 89% que no la requieren. Sin embargo, aquí tengo mis dudas porque yo tengo conocimiento por lo mismo que estoy en el medio sanitario, de que hay mucha gente que en determinados momentos no ha podido optar por asistencia ventilatoria necesitándola porque los servicios estaban rebasados. La mortalidad, los fallecidos según sexo y edad, sabemos que los fallecidos es más en el sexo masculino que en el sexo femenino. Aquí algunas observarán de que porque los varones salen más a trabajar, yo tengo mis dudas necesariamente que sea por esta cosa, porque las mujeres en el Perú somos la clase que mantiene la olla del hogar, especialmente en las clases C, D y E. Así que por ahí yo lo que creo es que las mujeres somos un poquito más cuidadosas que los varones en cuanto a las medidas de precaución, ¿no es cierto? Entonces por ahí podemos asumir y hacer un examen.
que como política nacional de salud se ha dado medidas o estrategias de prevención, dentro de los cuales está el distanciamiento físico, porque no debiera ser un distanciamiento social. Nosotros podemos seguir estando unidos a nuestra familia a través de los medios de la tecnología de la información, así que solamente debiera ser un distanciamiento físico. El acentuar la recomendación de lavado o higienización de manos, que parece no ser una costumbre o ser una costumbre que se perdió. Yo me acuerdo, yo he estado en la epidemia del cólera, y en la epidemia del cólera se yuguló relativamente fácil, porque el lavado de manos se hizo un hábito generalizado y de cumplimiento generalizado, lo que no veo ahora. Yo veo mucho descuido en las manos de la gente, tanto de los que acuden a los servicios de salud, como de los que nos manejamos en los supermercados, que algunas veces tenemos que ir, ¿no es cierto? Entonces hay mucho descuido, no hay una toma de conciencia que las manos son el vehículo principal de transmisión de esta enfermedad. El uso de mascarillas y escudos faciales, lo que vemos es o que no usan máscara o que lo usan inapropiadamente. No es raro ver gente, incluso profesionales de la salud, que para hablar se bajan el barbijo y lo tienen a nivel del cuello, ¿no es cierto? O que andan con la máscara que parece un estandarte, una bandera, un banderín, ¿no es cierto? Y no hacen un buen uso. Y igualmente con el escudo facial. Y la otra medida preventiva era el quédate en casa. Y el quédate en casa tiene connotaciones incluso éticas. ¿Por qué? Porque es la restricción de la libertad. La libertad es un derecho humano, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista ético no deberíamos llegar a estos términos, sino lo que debería haber es un consenso entre la población, sabiendo las necesidades o los requerimientos para prevenir una enfermedad de alta contagiosidad como esta, de quedarse en casa como una opción personal y no como una opción obligada. Eso ha pasado en algunos países donde el control de la enfermedad ha sido mucho más fácil cuando la población ha comprendido que parte de su responsabilidad social y ética de salud pública para ellos y para el resto de los conciudadanos es quedarse en casa, pero parece que no llegamos a hacer conciencia de eso. Se dirá que mucha gente por el trabajo informal tiene que salir de casa, pero es una experiencia diaria que no solo sale el trabajador informal. Salimos hasta para pasear al perrito, y el pobre perrito termina cansado de tantas veces que sale a pasear porque lo saca no solo el dueño, sino el vecino y el otro vecino que buscan al perrito para poderlo sacar a pasear y tener un pretexto para salir. Y yo misma veo, por ejemplo, en la calle, por ejemplo, adultos mayores que se exponen innecesariamente porque a pesar de que tienen todo en casa, tienen la necesidad de salir y no son conscientes de la exposición que tienen por delante. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de profesionales de la salud, ¿cuáles son los grandes efectos de la pandemia? Uno, el gran número de afectados que tenemos. Y entonces este gran número de afectados nos lleva a colapso de los sistemas de salud. Y este colapso de los sistemas de salud se evidencia por la insuficiencia de recursos, tanto de infraestructura, hemos dicho que no crecimos en infraestructura sanitaria, la falta de equipos, hubo todo un esfuerzo para aumentar el número de equipos que no teníamos sumamente insuficiente, especialmente en provincias, la falta de insumos, la falta de medicamentos y por supuesto la gran insuficiencia de la cantidad de recursos humanos. Y esto que nos da como consecuencia un gran número de muertes prematuras. Entonces, ¿qué hacer en las crisis sanitarias? ¿O qué debió hacerse en las crisis sanitarias? En primer lugar, un diagnóstico situacional. O sea, ver para idear a partir de ahí estrategias de intervención, con qué recursos contamos, cuánto es lo que vamos a necesitar. Por lo tanto, a partir de ahí establecer determinadas prioridades, los lineamientos para enfrentar la pandemia y estos lineamientos estar en una reevaluación constante de acuerdo a los escenarios cambiantes. Y este reordenamiento y de acuerdo a los escenarios cambiantes siempre deben tener un marco, que es el marco ético para asumir estas acciones.
Cuando hablamos de ética, vamos a irnos de todas maneras siempre primero a cuáles son los objetivos de la medicina. Los objetivos de la medicina son poquitos, son preservar la salud, evitar las muertes prematuras e innecesarias, curar cuando se puede, y cuando no se puede curar, aliviar, y siempre apoyar y acompañar al paciente. Si ustedes van viendo y están reflexionando sobre los datos que estamos dando, nos daremos cuenta que en el transcurso de esta pandemia hemos ido no cumpliendo algunos de los objetivos de la medicina. Cuando revisamos documentos con respecto a ética, derechos humanos, política y cuidados paliativos, que es nuestro tema, encontramos, y ahí están las referencias bibliográficas para los que quieren leer los documentos completos, que las decisiones políticas que se tomen debieran tener no solo un fundamento científico, sino inspirarse en la ética y guiarse de ella. Sin embargo, la palabra ética no ha sido puesto en el marco referencial de muchas de las medidas sanitarias que hemos visto. La perspectiva de bioética y ética de la ciencia y la tecnología basada en los derechos humanos debe desempeñar un papel fundamental en el contexto de esta pandemia. Y que en este contexto, la respuesta humanitaria en esta crisis debiera incluir algo que no está incluido en nuestro sistema, que son los cuidados paliativos y el control de síntomas. Y es más, se dice que aquella respuesta sanitaria, a partir del Estado o de las instituciones sanitarias, que no incluya cuidados paliativos, son médicamente deficientes y éticamente indefendibles. Y esto creo que son palabras muy fuertes para las realidades que vivimos. Entonces, la ética, que debiera ser nuestro marco normativo referencial para la toma de decisiones, se transforma en un asunto de suma importancia. Normalmente conocemos los 4 principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y esto cierra un círculo de reconocimiento de dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, los principios de bioética están inscritos en la Declaratoria de los Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que sea cualquiera la condición en que nos encontremos de desastre sanitario, de un desastre natural que pudiera ser un terremoto, un maremoto, algo de grandes dimensiones, siempre predomina en nuestro juicio y en la toma de decisiones el respeto de la dignidad de la persona humana. Justamente en condiciones de emergencia sanitaria, cuando la disponibilidad de recursos es mucho menor, la bioética pues entonces viene en nuestra ayuda para hacer aquellas medidas y aquellas priorizaciones necesarias sin afectar el respeto de los derechos humanos. Cuando nos encontramos en pandemia, entonces el enfoque de la ética individual, que es la que estamos acostumbrados generalmente a analizar, se transforma en un enfoque de salud pública para establecer las prioridades. ¿Y cuáles son los principios éticos que tenemos como marco referencial? En primer lugar, la justicia e igualdad. ¿Qué significa esto? Garantizar el acceso a los servicios de salud y los cuidados sin otra consideración que ser una persona. O sea, sin fijarnos en raza, condición, situación política, sexo, ninguna otra consideración debe ser más que el que sea una persona humana para ser atendido. Sin embargo, hemos visto que en nuestro país, desgraciadamente, ha habido suerte de discriminación, ¿no? Por algún factor, generalmente económico, de la atención de pacientes en los establecimientos de salud. Por tanto, otro de los principios es el respeto que hemos dicho de la dignidad de la persona y sus derechos. El respeto de la autonomía de las personas que involucra a los pacientes y sus cuidadores o familiares en la toma de decisiones. Y eso debe ser hecho imperativamente. O sea, todas las decisiones que se tomen en el cuidado de los pacientes debe consultarse antes con la persona o con la familia o cuidadores. Y esto generalmente, sobre texto de las emergencias, no se toma en cuenta. Y ya veremos cómo es que esto se puede respetar y tomar en cuenta para el respeto de la autonomía. Lo otro es el deber del cuidado.
debe darse el mejor cuidado y tratamiento posible en las circunstancias dentro de la disponibilidad de los recursos. Los trabajadores de salud y de primera línea, por lo tanto, debían contar siempre con los equipos de EPP apropiados que garanticen su seguridad y su bienestar. Y esto es parte del deber del cuidado que tienen las autoridades sanitarias para sus propios trabajadores. Otro principio ético es el principio de confidencialidad. O sea, no tenemos que andar difundiendo aquellas personas que estén afectadas o no del COVID, porque llega a ser en determinados casos estigmatizante el diagnóstico de COVID. Lo otro es el principio de reciprocidad, que es el principio que obliga a que la protección de los trabajadores de salud, especialmente, y de los trabajadores que están en primera línea, llámese policías, bomberos, trabajadores de limpieza, tengan que tener un cierto cuidado, no privilegiado, sino es reciprocidad por el riesgo que ellos están corriendo. Y esto es mal entendido, ¿no? O sea, no cuidamos al profesional de salud solo porque sea profesional de salud, sino porque en una pandemia que tenemos tan bajos recursos humanos, hay un principio utilitarista, el principio de proteger a este trabajador. ¿Por qué? Porque no voy a poder formar otro trabajador de salud tan rápidamente en el transcurso de la epidemia, entonces lo tengo que cuidar, lo tengo que proteger, lo tengo que recuperar si se enferma rápidamente. ¿Para qué? Para que pueda seguir brindando la atención de salud. Esa es una de las razones, así de simple. Y entonces, el decir que todos los trabajadores de salud somos como cualquier ciudadano y por lo tanto se nos presta la igual atención, creo que es un graso error, y eso ha demandado que mucho personal de salud caiga, que no reciba la atención oportuna y fallezcan. Ese es uno del asunto. La otra es, el otro principio ético es el no abandono, tanto al paciente como a la familia, manteniendo la comunicación. El no abandono significa no solo que no lo dejes de tratar, el no abandono emocional, psicológico, espiritual, ¿no es cierto? O sea, el paciente es una persona integral, no tengo que ingresar a UCI y no lo veo, simplemente es para modificar los parámetros del ventilador o para ponerle la infusión de los medicamentos que necesita, pero no lo hablo, no lo tranquilizo, no lo conecto con sus familiares. A los familiares les doy un informe que se demora 30 segundos, que es muy escueto y poco entendible, ¿no es cierto? Y que incluso la comunicación cuando el familiar ha fallecido a veces demora 1 día, 2 días, 3 días en hacerlo. Entonces esto es abandono, finalmente. Entonces estamos incumpliendo este principio ético. Lo otro es la protección de la comunidad mediante las medidas de contención de propagación de la infección. Ustedes dirán, pero esto se ha venido haciendo parcialmente, porque también desde el punto de vista racional, porque hemos dado medidas que no han sido de lectura adecuada por la población general. Si yo le digo a una persona, tienes que lavarte las manos a cada rato, pero esta persona compra agua, es el agua más cara de la ciudad, no tiene para jabón, ¿creen que lo va a cumplir? ¿Creen que ese mensaje le llegó? Si le digo, tienes que usar máscara, y no tiene para la máscara porque con la justa le alcanza para comer, ¿creen que el mensaje les llegó? ¿No? Si le digo, si tienes síntomas de COVID, tienes que aislarte en un cuarto en tu casa. Y solo hay un cuarto en su casa. ¿Creen que leen el mensaje correctamente? No lo leen. Entonces hemos tenido un solo mensaje que ha sido dedicado a la clase media o a la clase alta, que tenía ciertas condiciones de vivienda que no eran las condiciones de las grandes mayorías. Y ahí no hemos respetado ni la dignidad humana ni el derecho de esas personas. Para que vean que el marco ético era necesario contemplarlo para dictar estas medidas. Otro de los principios es administrar adecuadamente los recursos. O sea, tengo que hacer un uso muy cuidadoso de los escasos recursos que tengo. Por lo tanto, tengo que establecer debidamente las priorizaciones. Pero estos establecimientos de priorizaciones tienen que ser transparentes a toda la población para que toda la población sepa a qué atenerse, tanto en las atenciones como en los procesos de atención. Y lo otro es consistencia, y que nos hemos olvidado, atender los casos COVID y no COVID. No todo el mundo tiene COVID, pero hay un montón de gente que tiene condiciones no COVID que se están muriendo, se están agravando y están progresando las enfermedades. Llámese cáncer,
enfermedades crónicas, progresivas, discapacitantes, ¿no es cierto? Entonces, estas que han dejado de recibir medicamentos, han dejado de recibir las terapias, no tienen consultas médicas, están olvidadas. Las inmunizaciones en pediatría recién se están retomando. Chicos que tienen 4 a 6 meses que no han recibido vacunas, están altamente susceptibles. Esto es por no considerar a los no COVID. Otro de los principios, la proporcionalidad de las decisiones. Y eso es lo único de las cosas, esto es una de las cosas que estamos contemplando actualmente, ¿no? Si las condiciones de prolongar o no prolongar el estado de emergencia es proporcional a los escenarios que estamos viviendo. Otro principio, la responsabilidad, hacerse responsable de las consecuencias de nuestras propias decisiones. Que en la población pareciera, en algunas partes de la población no se nota. Y la otra es la responsabilidad, que es especialmente para las autoridades o los gerentes o los que jefaturan las instituciones sanitarias de dar cuenta de sus decisiones. En suma, desde el punto de vista del marco ético, tengo 2 obligaciones imperativos morales. 1, maximizar los beneficios, quiere decir salvar la mayor cantidad de vidas con calidad posible. Y estamos hablando no solo COVID. Y lo otro es el trato igualitario de COVID y no COVID. O sea, las estrategias de salud debieran contemplar los COVID y no COVID y maximizar los beneficios para todos. Entonces, en este marco de pandemias hay decisiones difíciles que se ha debido de tomar, como cuál es la priorización de la atención de pacientes críticos. En este cuadro ustedes ven 4 segmentos o 4 colores. ¿Qué es lo que habitualmente se hacen en crisis sanitarias, en emergencias sanitarias? ¿No es cierto? Cuando tenemos una situación de catástrofe, generalmente nosotros calificamos a los pacientes como rojos, aquellos que si no lo atiendo inmediatamente van a morir, amarillo, aquellos que están en peligro de muerte, pero no inminente y vamos a tener que atenderlo adecuadamente. Aquellos que están en verde, aquellos que están estables y pueden esperar y no van a necesitar mayores atenciones, y aquellos que están en situaciones expectantes, que no va a ser posible que sobrevivan si se les da el cuidado, aunque esté disponible. Esto es lo habitual, lo que se usaba. ¿Cuál es la propuesta actualmente? Primero, que si nosotros fijamos, el último, que es el expectante, es el celeste, lo pasamos a segundo orden. Entonces, primero tenemos aquellos pacientes graves, que si no los atendemos se van a morir, pero que no solamente le vamos a dar el tratamiento convencional, sino que va a recibir además cuidados paliativos. Lo otro, aquellos que están en una conducta expectante, o sea, yo sé que tiene comorbilidades, yo sé que es un adulto mayor con edad avanzada, yo sé que tiene de repente una enfermedad crónica avanzada, que no va a sobrevivir al COVID, pero no lo voy a abandonar, le voy a tener que dar cuidados paliativos. Lo otro son los pacientes con patología moderada, que si bien pueden transformarse en críticos o no, tengo que atenderlo, tengo que medicarlo, también debe recibir no solo la parte convencional del tratamiento, sino cuidados paliativos. Entonces, introducimos cuidados paliativos como una forma de soporte adicional a estos grupos de pacientes. Cuando se produce una emergencia sanitaria, tengo que establecer prioridades, y esas prioridades van de acuerdo a los escenarios cambiantes. Nosotros actualmente nos encontramos en el tercer escalón, hacia arriba, donde las demandas están excediendo la oferta, y cuál es la priorización es esencial. Solamente serán susceptibles de tratamientos con soporte de vida avanzado aquellos pacientes que tengan capacidad de beneficiarse rápidamente. Y se han establecido en otras realidades y también un poco en nuestro medio 4 condiciones o 4 grupos de pacientes cuando se hace la priorización a la hora de ingresar a UCI. Aquellos pacientes con prioridad 1 son aquellos pacientes graves con posibilidades de recuperarse, pero que están muy graves, vayan a ingresar a UCI directamente. Aquellos pacientes que están moderadamente enfermos, que ya están desaturando, pero todavía con oxígeno pueden estar y con alguna medicación adicional, pero que pudieran agravarse, están en el segundo grupo de pacientes. Yo lo estoy observando cercanamente.
Y los otros dos grupos, los grupos de las prioridades 3 y 4, son aquellos pacientes que están críticos, pero tienen pocas posibilidades de recuperarse de la enfermedad de base, de la aguda, o aquellos pacientes que no tienen posibilidades de recuperarse. Estos dos pacientes no ingresan a UCI, así tengan la vara o la recomendación del congresista. No ingresan a UCI, van a pasar a cuidados paliativos con alivio del dolor y el sufrimiento. Pero para hacer esto de la forma más objetiva se plantean aplicación de ciertos puntajes. Y esto es para ver quién ingresa a soporte ventilatorio, quién es el que se va a beneficiar más del soporte ventilatorio. Son dos cosas que nos interesan. Una, la capacidad de recuperación, y que esa capacidad de recuperación sea lo más rápida posible. ¿Por qué? Porque tengo una cola de pacientes esperando. Y entonces es salvar la mayoría de pacientes donde el pronóstico de supervivencia a corto plazo sea favorable, y para eso aplico scores como el SOFA o aplico como el Apache, ¿no es cierto? El Apache 2 que se aplica en las unidades de cuidados intensivos. Tengo que salvar la mayor cantidad de años de vida posible, y entonces tengo que ver cuáles son los pacientes que no tienen comorbilidades o las tienen, y de acuerdo al grado de comorbilidad y el principio del ciclo de vida, o sea, darle más oportunidad a aquel que no ha vivido que a aquel que ya ha vivido. Y entonces en base a esto establezco una puntuación. Mientras más puntaje, menos probable que se vaya a beneficiar de soporte ventilatorio. Entonces la pregunta es, ¿aplicamos eso en nuestras instituciones de salud? Esa es una pregunta adicional que la dejo. Entonces, a la hora de tomar las decisiones, ¿qué es lo que se aconseja desde el punto de vista del marco ético y de cuidados paliativos? Que las decisiones no las tome una sola persona, que se tomen en equipo, y que debe haber un equipo de triaje, y eso está lo recomendado internacionalmente, y este equipo de triaje no está en la UCI, está paralelo a la UCI, donde haya criterios, ellos evalúan los criterios y determinan quién ingresa, quién tiene las mejores posibilidades objetivas de sobrevivir y de beneficiarse con este tratamiento. Y cuando haya conflicto, debiera acudirse a un comité de ética clínica o ética asistencial, que desgraciadamente son los menos en nuestro medio, pero que los equipos de cuidados paliativos de las instituciones pueden ser de ayuda en la toma de estas decisiones. Sí he sabido que el primero que llega es el primero en ser atendido, es la peor regla de atención o de priorización en estados de pandemia. ¿Por qué? Porque posiblemente podamos dar atención a alguien que llegó grave, pero que vive cerca, y alguien que llegó menos grave, pero que viene de mucho más lejos y que llegó después, no tiene las mismas posibilidades o tiene inferiores posibilidades de ser atendido adecuadamente. En esta cuestión, ¿por qué cuidados paliativos? ¿Por qué es la propuesta de cuidados paliativos? Por si acaso en esta diapositiva, la de la izquierda es una imagen de España y la de la derecha es una imagen de mi hospital, en que un médico asistente está poniendo en contacto a un niño con su familia a través de su celular para que este niño esté tranquilo y la familia también esté tranquila. Entonces, los cuidados paliativos se enfocan en dos puntos principales: en optimizar la mejor calidad de vida posible para el paciente y la familia, y en alivio del sufrimiento. Y ustedes comprenderán que estar con COVID en estos tiempos provoca un sufrimiento increíble. ¿Por qué cuidados paliativos? Porque en cuidados paliativos la muerte no es un fracaso, la muerte es parte de un proceso natural de enfermedad. Por lo tanto, no es para nosotros la muerte una guerra en que nos enfrentamos y somos guerreros y salimos de esto. No, no es una guerra. Aquí la enfermedad es una afección desde el punto de vista natural que le está produciendo un virus, y es la capacidad de respuesta de mi organismo y las posibilidades que tenga la ciencia de ayudarlo. Ni somos guerra, ni somos guerreros, ni somos víctimas, ni somos perdedores. ¿Ok? Otra de las cosas en cuidados paliativos que es importante considerar es el concepto de dolor total. En el concepto de dolor total, no solamente es el dolor físico que pueden sentir los pacientes causados por el mismo dolor que sienten por efectos del virus o por la dificultad respiratoria, sino el gran dolor psicológico que tienen por la incertidumbre que se vive, el gran dolor espiritual porque muchos dejan a la familia, no ven a la familia, no pueden despedirse, y el gran dolor social de la comunidad. Y este concepto nos ayuda a entender mejor el fenómeno de la enfermedad.
Otra de las cosas es, en cuidados paliativos, es que en cuidados paliativos el mensaje es vivir el presente. Sabemos que el ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo y por eso se llama presente. Y tratar de vivir de la mejor manera posible cada día cuidándonos, cada día haciendo uso de las medidas preventivas y si caigo enfermo, vivir cada día plenamente. La multidimensionalidad del ser humano. Desde el punto de vista paliativo, nosotros no consideramos solo la esfera física, y a veces en la medicina se considera la esfera mental, pero muy poco la emocional, muy poco la espiritual. Entonces, para nosotros en cuidados paliativos, el ser humano es un todo al que hay que atender todo. Cuando este ser humano se enferma, no solo se está enfermando su cuerpo, también se está enfermando su psique, también su espíritu está sufriendo, y por lo tanto también su familia. Por lo tanto, en cuidados paliativos se va al rescate de la espiritualidad. Y la espiritualidad entendida como la relación que tenemos con nosotros mismos, con los demás y con el cosmos, o con la naturaleza, o como quieran llamarle, ¿no es cierto? No estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de aquella faceta o aquella dimensión del ser humano en que, por ejemplo, quiere despedirse de sus familiares, quiere darle los últimos encargos, quiere pedir los perdones, quiere obtener los perdones. Esa es la espiritualidad de la cual estamos hablando. Además, pueden haber cuestiones religiosas, pero la espiritualidad es algo importante e inherente al ser humano. Consideramos que la unidad de atención es del paciente y su familia. Si el paciente está enfermo, grave, ¿quién sufre? No solo es el paciente, es la familia, y que esta familia necesita también un soporte. El equipo de cuidados paliativos da ese soporte. Y cuando hablo de equipo es porque en cuidados paliativos trabajamos en equipo. No es el médico, no es la enfermera, no es la trabajadora social, no es la psicóloga, no es la terapista físico. Todos son importantes. Todos juegan un rol para el beneficio del paciente y de la familia en forma simultánea. La otra cuestión esencial en cuidados paliativos es que la comunicación es esencial. En hablar con el paciente, hablar con la familia, que es lo que menos se está haciendo. ¿Cómo vamos a poder decir que este paciente ejerce su autonomía para la hora de toma de decisiones o la familia están ejerciendo una autonomía subrogada cuando no le estamos comunicando? No le estamos explicando qué es lo que tiene, en qué fase de enfermedad se encuentra, cuáles son las opciones. Esta es una cosa importante. El cuidado. Dice Leonardo Boff, amamos lo que cuidamos y cuidamos lo que amamos. Cuidar es aquella cuestión espiritual también, pero también física, que es la madre que le otorga al hijo, la que vemos en esta mano que cuida el brote de esta plantita. Esa cuestión delicada de ser humano a ser humano, que va más allá de la cuestión científica. Ese es el cuidado. El soporte en el duelo. En cuidados paliativos hacemos soporte en el duelo, y el duelo no es solo cuando se muere la persona. El duelo es cuando lo tienes que hospitalizar. El duelo es cuando siente que ha perdido su autonomía, cuando siente que no sabe qué pasará al día siguiente. Esa persona ya está en duelo, esa familia ya está en duelo. ¿Y quién le da el soporte? El apapachar, que es abrazar con el alma. Sabemos que tenemos la distancia física, que vamos al encuentro con los pacientes y con las familias con una serie de indumentarias que aparentemente nos alejan, que no podemos abrazarlos, que a mí se me escapan a veces los abrazos, que no podemos estar muy cerca, pero de repente con el tono de voz con que hablemos, con la mirada que tengamos con esta persona, con estos pacientes, estemos apapachando con el alma. Entonces, ¿cuál es la propuesta de cuidados paliativos? Antes se hablaba de cuidados paliativos como el dibujo de la izquierda, que es o curativo o paliativo. Si tú escogías curativo ya no era paliativo, y si escogías paliativo te fregaste, decían, porque ya no hay nada que hacer, te van a dejar morir. Falso. Eso no es cuidados paliativos. Realmente es como la figura de la derecha.
Hablamos de curativos y hablamos de paliativos como dos puertas que se abren simultáneamente a tratar de obtener un objetivo, el objetivo de tener la mejor calidad de vida posible, y si no la podemos, la mejor calidad de muerte posible. Y el alivio de sufrimiento, no solo del paciente, de la familia y podríamos decir hasta del trabajador de salud. Entonces, los cuidados paliativos han sido establecidos como un derecho humano y se ha considerado en la 73 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud que debe integrarse los cuidados paliativos en la atención de los pacientes COVID-19, ¿no? Especialmente aquellos con condiciones preexistentes, adultos mayores y personas en riesgo, y en los profesionales de primera línea de la salud. Entonces, los cuidados paliativos no van a estar limitados al final de la vida, sino están integrados en el tratamiento curativo de la enfermedad. Los cuidados paliativos se incluyen en el alivio de la disnea, de otros síntomas, en el soporte social y deben ser realizados no por los médicos paliativistas, que somos muy pocos, sino por todo el equipo de salud que atiende a las personas con COVID. Gran tarea, ¿verdad? Entonces, se necesitan cuidados paliativos en esta pandemia a gritos. Así, sí, grande, en negrito, con mayúsculas, todo. ¿Por qué? Porque van a cubrir las necesidades humanas de acompañamiento, de compasión y de solidaridad. Aún en escenarios adversos, debe ser la fortaleza tanto del equipo de salud como de los pacientes y de sus familias. Entonces, ¿quiénes van a brindar los cuidados paliativos? El equipo de salud, pues, que atiende a los pacientes con mirada paliativa, cambiar el chip, otra mirada, con una mirada humanizante, que permita la cercanía entre seres humanos, que rescate la esencia de la relación familia, paciente, equipos de salud. Entonces, se requiere un cambio de actitud, se requieren algunas habilidades comunicacionales, sí, y se requiere sobre todo tener muchas ganas de dar un tiempo muy pequeño, pero un tiempo al paciente y a la familia. ¿Cuáles son los pacientes tributarios de cuidados paliativos? Los pacientes con enfermedades moderadas, severas y los pacientes críticos. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Evaluar los riesgos y los beneficios y resultados posibles de los tratamientos. Por eso es que tiene que ser el equipo tratante, tanto con el paciente y con la familia. No sé si han visto hace poco un médico en Puno, un médico adulto mayor, y él decía, yo no quiero que me intuben, tranquilos nomás, yo ya he cumplido mi vida, he cumplido mi misión, tranquilos nomás. Si tiene que llegar la muerte, lo esperaré tranquila. Y si me tengo que recuperar, me recuperaré. Voy a colaborar. Pero ahí nomás, ¿ok? Por una adecuada toma de decisiones. Hay que tener en cuenta el impacto de las comorbilidades y la gravedad de la infección por COVID para ingreso a UCI, y hemos establecido que hay algunos parámetros objetivos que nos ayudan a hacer esta difícil tarea, y dentro de los que no se benefician de UCI, brindarle los cuidados para el control de los síntomas de manera más intensa, especialmente la disnea y el dolor. Hay esquemas de tratamiento de disnea y el dolor. No tiene por qué un paciente morirse asfixiado. Entonces, tenemos que integrar los cuidados paliativos en atención de los pacientes COVID, ¿a partir de qué? De realizar un plan de cuidados avanzados. Cuando empieza la atención de un paciente que ingresa a hospitalización, yo tengo que hablar seriamente con él y con su familia, y saber qué cosa es lo que quiere para adelante. Si este se empeora, ¿quiere que lo intuben? ¿Quiere pasar a UCI? ¿No es cierto? Y a la familia también, si es que él no puede expresarse. Tengo que contar con todos los medicamentos disponibles, ¿no es cierto?, para poder brindar esos cuidados. Por ejemplo, para el control de la disnea, yo voy a necesitar morfina. ¿Tengo morfina en la cantidad adecuada para tratar la disnea? ¿Ok? Los cuidados paliativos hemos dicho que no están limitados al final de la vida y deben estar integrados. Entonces pensemos, si bien no podemos cambiar la muerte, porque va a haber un número de pacientes que va a morir, lo que sí puedo cambiar es la forma de morir. Y no hacer a los pacientes lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Si a nosotros no nos gustaría estar como esta viejita, con una serie de cordones y tubos y conectados a una serie de aparatos, no lo hagan necesariamente con los pacientes.
Entonces, la integración de los cuidados paliativos en el tratamiento de COVID nos lleva a dos cosas. Uno, el respeto de la autonomía, siempre preguntar, indagar qué es lo que quisiera ese paciente o qué es lo que quiere este paciente, si me lo puede expresar, y evitar los tratamientos fútiles o desproporcionados. Y evitar los tratamientos fútiles y desproporcionados lleva implícito los criterios o los principios bioéticos de ¿qué? De no maleficencia, no hacer daño, de beneficencia, qué es lo mejor para que considere este paciente para su propia tratamiento, para su propia enfermedad. Y lo otro es el principio de justicia. Y el principio de justicia quiere decir un uso racional de los tratamientos, de los recursos. ¿Ok? Entonces, eso implica. Entonces, nuestra actitud paliativa va a ser hablar siempre con la verdad, mantener la cercanía humana, que no necesita, ya hemos dicho, ser física, compartir con los pacientes las posibilidades de tratamiento sin perder la esperanza, acompañar con respeto, con empatía y brindar la orientación para el cuidado adecuado. Y en los casos graves, la toma de decisiones siempre consensuarlas entre el equipo médico y la persona o la familia, contando con la información, la mejor información disponible posible para evitar el encarnizamiento terapéutico. Reconocer la importancia de la espiritualidad, atenderla y respetarla. No la religiosidad, no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad, ese afán de trascendencia, esa relación de esta persona con ella misma, por eso es que piden a veces perdones, con los demás, qué mensaje quiere dejarle a su familia, qué cosa quiere dejar de legado, ¿no es cierto? Y respetarla. Cuando la evolución es mala en los pacientes, los cuidados paliativos van a contribuir al cuidado, control de los síntomas más dificultosos al final de la vida para permitirles una muerte en paz. Y los cuidados paliativos no termina con eso, sino termina con el acompañamiento en el duelo de la familia. No es posible que las familias no sepan lo que va a pasar con el cadáver de su familiar. Aquí ya se ha hecho una serie de recomendaciones en otras partes de por qué no digo los velatorios, pero el acompañamiento por las personas más cercanas está tan restringido. Y la cremación, si bien a veces es diferida, es completamente impersonal. Entonces, estas cosas deberían reevaluarse desde el punto de vista humano. Y lo otro que nos estamos olvidando, y que es muy importante, que todos aquellos que están en el equipo tratante, en las UCIs, en los cuidados intermedios, en las unidades de hospitalización, que tienen también sus propios duelos, hay que prestarles el apoyo debido, porque ellos también están sufriendo, porque ellos muchos ya tienen signos de fatiga por compasión, o tienen signos de burnout, y esto es grave porque eso es parte de su salud mental posterior. Por lo tanto, las protecciones al trabajador es un elemento esencial, pero no solamente la protección física, es la protección psicológica, emocional, espiritual, ¿no es cierto? Entonces, es darle las condiciones adecuadas de trabajo, que tengan las atenciones de salud que se necesitan y que tengan el apoyo psicológico para prevención del estrés laboral y la fatiga por compasión. Algunos mensajes finales como punto de conclusión es la ética, es el marco referencial para la toma de decisiones en la pandemia, por las grandes condiciones de incertidumbre que rodea a esta enfermedad. Las condiciones sanitarias de los países de la región que están haciendo que colapsen los sistemas de salud nos obliga a establecer priorizaciones, especialmente dentro de los pacientes graves, pero con un marco ético adecuado de respeto de la dignidad y de los derechos de las personas, que cuidados paliativos debe integrarse en los sistemas de atención de los pacientes COVID, no COVID, y que el cuidado de personal de salud y trabajadores de primera línea es una obligación imperativa, inherente del Estado. Y aquí algunos dibujos que ustedes ya los deben haber visto por las redes sociales. Los equipos de salud cuando nos enfrentamos a esta pandemia era como ingresar a un gran laberinto en donde teníamos que sacar al paciente que estaba perdido con vida, que servíamos de puente muchas veces entre la vida y la muerte para estos pacientes, y que
trabajador de salud se transforma en un ángel que trae la luz, el alivio, el alimento, que puede ser espiritual, a estos pacientes que están sufriendo. Que los trabajadores de primera línea necesitan protección, cuidados y mucho amor, ¿no es cierto? Porque todos estamos peleando alrededor de este virus, y que cuidados paliativos establece la diferencia entre ver un panorama feo o ver un panorama más humano, más cálido, más tranquilizador, aunque sea la muerte la que esté cerca. Gracias a todos y todas por lo que están haciendo, porque lo están dando todo y porque seguiremos en este camino, porque no hay otra forma. Gracias. Las gracias a usted, doctora, por esta excelente presentación. Nos mueve el alma. El apapacho lo hemos recibido con mucho cariño. Es un abrazo con el alma, como dice usted. Un abrazo que lo estamos pidiendo a gritos todas nosotros. Si bien es cierto en estas épocas de COVID, ¿no? Esta pandemia nos ha dejado con mucho duelo a muchas personas. Cada una de nosotras conoce o tiene algún familiar o algún conocido que ha fallecido por COVID, ¿no? Y es más difícil ser un profesional de la salud y ver partir a tu compañero y no poder hacer nada. Hay mucho duelo entre los profesionales. Quizá usted nos pueda dar algunas recomendaciones, cómo apoyarnos, doctora. Luego también quería preguntarle, de repente usted puede, a través de esa vía, invocar a mis colegas, que ya existe, hace poco acaba de salir unas recomendaciones clínicas para cuidados paliativos en pacientes con COVID hospitalizados en áreas no UCI. Ya entendemos qué significa el paciente que no va a ir a UCI, ¿no? Entonces, es una guía que nos va a llevar de la mano para poder nosotros lograr brindar esos cuidados tan necesarios a esos pacientes, que no se vayan sufriendo, gritando, que no se vayan con esa angustia de querer poder respirar y no poder, ¿no? Entonces, ahí hay una parte donde está la sedación, un protocolo de sedación paliativa. También nos hablan de la adecuación del esfuerzo terapéutico para pacientes COVID. No sé si nos podría aclarar esta parte, por favor, doctora. Yo sé que es muy importante el término adecuación del esfuerzo terapéutico va exclusivamente con los cuidados paliativos y ya no límite del esfuerzo terapéutico como antes solíamos hablar muchas. Muchas gracias, doctora. Ok, en primer lugar, hay muchas estrategias de apoyo a los trabajadores de salud que incluso el equipo mismo puede implementar. De hecho, que los trabajadores de salud estamos sometidos a un gran estrés, aquellos trabajadores que están en ASUSIS o en cuidados intermedios, que ven pacientes que evolucionan no tan bien, se estresan también. Entonces debe haber ciertas reuniones de equipo, debe tener un soporte psicológico que les dé las herramientas para poder procesar sus propios duelos, que hemos dicho, ¿no? Son pérdidas que tiene y que si no los tratamos y que si no los adecuamos, si no los soportamos adecuadamente, después vamos a ver las consecuencias de eso, que va a ser personal, que va a estar burnout o que va a estar con fatiga por compasión, necesitando descansos o somatizando muchas de estas como consecuencia. Entonces, hay dinámicas como reunirse a trabajar, reunirse antes de las jornadas, decir los planes, qué es lo que piensa cada uno, cómo es la mejor forma que piensan que puede hacer. De repente, cuando hay una pérdida, reunirse y ver cuáles son las cosas que nos ha quedado adentro, que creemos que podíamos haber hecho y no hicimos, o aquellas que hicimos y que no las hicimos tan bien, ¿no? Y lanzarlo todo, porque uno tiene que transitar por las emociones, no quedarse en ellas, para poder cerrar los círculos. Existen una serie de dinámicas para hacer los ritos de despedida, y yo creo que deberían hacerse, que deberían explorarse más en este tema. Y finalmente, el tema de la espiritualidad, y si queremos acompañarlo de la religiosidad, ¿no? La espiritualidad es la fortaleza que nos permite saber que esto es una pandemia, que es una enfermedad, que tenemos que perder el miedo, entre comillas, lógico y natural,
pero que tenemos que hacer lo mejor posible cada día. Y entonces, haciendo ese va a ser nuestro legado a nuestra familia, nuestra satisfacción personal, esa es parte espiritual, ¿no es cierto? Y poder colaborar con los demás colegas de la misma manera. Por otro lado, sí hay la guía para pacientes no UCI, los que no van a entrar a UCI, y esta guía comprende dos cuestiones importantes, que es la sedación paliativa y la adecuación del esfuerzo terapéutico. Realmente la sedación paliativa es un evento final en aquel paciente que está sufriendo demasiado a la hora de en los últimos momentos de vida. De repente tiene una disnea muy importante, él está plenamente consciente, pero acordarse que la sedación paliativa se aplica cuando hay síntomas refractarios. ¿Y qué significa síntomas refractarios? Síntomas que a pesar que le estoy dando el tratamiento adecuado, no regresionan y no responden a este tratamiento adecuado. O sea, yo tengo un paciente con disnea, le doy morfina que le debe aliviar la disnea y que le debe permitir tener una mejor percepción de su propia dificultad respiratoria, y la morfina no funciona adecuadamente, voy a tener que subir la dosis, y que este paciente de repente está muy angustiado, pero hay una condición indispensable para sedación paliativa, que debo tener consentimiento informado para la sedación paliativa. Y este consentimiento informado lo firma el paciente si es que está consciente y es competente, o lo firman los familiares responsables de este paciente. No es una decisión solo médica. La sedación paliativa necesita consentimiento. Y dos, ¿qué implica la sedación paliativa? Saber que este paciente está al final, en etapa final de la enfermedad, y que yo le voy a poner una sedación de suficiente nivel para que él no esté consciente en esta parte final de su vida. Por lo tanto, él tiene que haber cerrado todos sus círculos y por lo tanto tiene que haber una decisión personal que él sepa. Y si no les permitimos a nuestros pacientes despedirse, si no les permitimos hablar por teléfono, si no les permitimos darse una última mirada, ¿ustedes creen que estemos haciendo bien la sedación paliativa si es que la estamos aplicando? Pregunta. La otra es el término de adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué es adecuación del esfuerzo terapéutico? Es como su nombre lo dice. Yo adecuo la terapia a lo que el paciente necesita en el momento que lo necesita. Si yo tengo un paciente con comorbilidades severas, avanzadas, que tiene un compromiso del 90% de los campos pulmonares, que yo sé que en el mejor, aún con las mejores medidas, no va a salir, que si lo intubo y lo ventilo puede hacer que alargue su agonía por unos días, de repente unas semanas, pero no va a salir porque la evidencia me indica que ese es el pronóstico de este paciente. El seguir aplicando estas medidas que son inútiles, que son fútiles, hace que haga un esfuerzo desproporcionado, que haga un encarnizamiento terapéutico. Entonces, lo contrario al encarnizamiento terapéutico es la adecuación, es descalono y le doy aquellas medidas que le van a ser efectivas para mejorar su calidad de vida y en este caso, al final de la vida, su calidad de muerte. Que esté tranquilo, que si quiere estar consciente, esté consciente, que no le esté atribulando con sacarle exámenes a cada rato, sacarle tomografía a cada rato, que le esté cuidando el endovenoso. No, déjenlo tranquilito. Eso es adecuar el esfuerzo terapéutico. Si yo le estoy aplicando 3 semanas el antibiótico y no está haciendo efecto, es lógico que siga aplicándolo. Si estoy aplicando inotrópicos y la presión se me sigue yendo abajo, si estoy haciendo transfusiones y la hemoglobina se me sigue bajando, ¿está resultando? No está resultando. Por lo tanto, adecuo el esfuerzo terapéutico. Este paciente, ¿qué es lo que necesita ahora? Ya no necesita que le transfundan,
ya no necesita inotrópicos, lo que necesita es que le trate el dolor, que le trate la disnea, si tiene otros síntomas molestos, pero que considere las otras esferas de este paciente. Adecuación del esfuerzo terapéutico es dar lo que el paciente necesita en el momento necesario, en el momento oportuno. No es eutanasia, es el profundo respeto a la dignidad de este paciente, que no lo cosifico, no es un cuerpo, es una persona sufriente que necesita un apoyo integral al final de su vida. Es el respeto a su dignidad, no es una cosa, no es un cuerpo, es una persona. Ok. Muy claro todo. Gracias, doctora. Una vez más, a nombre del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social, las gracias a ustedes. Este documento ha sido revisado, la doctora ha pertenecido al equipo de revisores de ese documento. Lo vamos a colgar porque es un documento muy importante. Háganselo llegar ustedes a través del WhatsApp a los médicos que trabajan en vuestros hospitales, que lo lean, que lo conozcan, porque ha sido realizado por el IECSI de Salud. Muchas gracias, doctora, por todos sus conocimientos brindados esta tarde. A ustedes, queridos participantes, por haber estado presentes durante el día. Los esperamos el día de mañana a las 8 de la mañana. Igualmente, acompañándonos durante el día con la misma técnica, en la modalidad de la asistencia en la mañana y en la tarde, para efectos de la certificación. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, nos vemos hasta mañana.